Hola, hola, hoy hablaremos sobre Lev Semyonovich Vygotsky. Él fue un psicólogo y epistemólogo de origen judío nacido bajo el Imperio Ruso en 1896 en la región de Orsha, actual Bielorrusia. La familia de Vygotsky vivió por muchos años en Gomel. Allí los judíos podían establecerse y trabajar sin mayores conflictos. Es por esta razón que la población del lugar era en su mayoría semita. Además, la familia de Vygotsky se caracterizaba por contar con bastante educación en comparación al resto de los habitantes de la ciudad. Simha, el padre de Vygotsky, cursó sus estudios en el Instituto Comercial de Kharkov, Ucrania. Fue jefe de la Unión Bancaria de Gomel. Él se caracterizaba por ser irónico, inteligente, serio, de mente abierta y con mucho interés por la cultura, tanto así que inauguró una biblioteca pública en Gomel. La madre de Vygotsky, Cecilia Moisevna Vygotskaya, por su parte era profesora, sin embargo dedicó sus funciones al cuidado de sus hijos, en total 8. El carácter de ella era naturalmente afable, dominaba distintos idiomas, entre ellos el alemán, el que por cierto se lo enseñó a su hijo, al igual que su amor por la poesía. Como dijimos, Vygotsky fue el segundo hermano de un total de 8. Dado el clima beligerante en el que creció, existe poca documentación que nos lleve a conocer cómo fue su infancia, ya que los datos que existen corresponden a Gita, su hermana mayor. Cuando el pequeño Lev tenía 1 año aproximadamente, la familia se muda a Gomel, ciudad ubicada al sureste de Bielorrusia. Allí viviría durante toda su infancia y juventud. Además, es allí donde inicia su trabajo profesional. La primera infancia del autor tuvo lugar mientras se profundizaba el conflicto judío y el Imperio ruso mantuvo una guerra con Japón. En 1904, cuando Vygotsky tenía 7 años de edad, en Gomel tuvo lugar una serie de brutales ataques en contra de habitantes judíos. Lo mismo ocurría en muchos otros lugares, pero acá los semitas se defendían con gran fuerza. A causa de lo ocurrido, se realizaron varias judicializaciones que buscaban atribuir responsabilidades penales para los judíos. El padre de Vygotsky compareció como testigo y no tuvo problema en declarar que los pogromos seguirían ocurriendo a menos que se defendieran, puesto que las autoridades no prestaban resguardo alguno al pueblo judío. El epistemólogo fue educado en casa por Salomón Aschwitz, tutor privado que influyó enormemente en su estudiante en razón de su método de enseñanza. David Vygotsky, primo de Lev, influyó enormemente en su desarrollo. Ambos compartían muchos intereses, como por ejemplo por la semiología, la poesía, el teatro, la filatelia. A la edad de 15 años, Lev Vygotsky fue apodado como pequeño profesor, puesto que gustaba de guiar debates intelectuales. En 1911 ingresó a estudiar al Gymnasium judío. Allí destacó por su capacidad reflexiva y en 1913 culmina sus estudios allí, obteniendo medalla de oro. Lamentablemente, el ingreso a la universidad se vería entorpecido por el hecho de ser judío. El joven de 17 años tuvo que rendir un examen del comisario, prueba a cargo de un delegado proimperialista que por lo general era antisemita. Por otra parte, solo se permitía que un 3% del total de estudiantes podía ser judío en las universidades de San Petersburgo y Moscú. Ante las condiciones, Lev estaba seguro de que no sería admitido. Sin embargo, tras rendir el examen, fue aceptado para estudiar en la universidad. En primera instancia, decide estudiar medicina, aconsejado por sus padres. No obstante, él estaba más interesado en estudiar historia o filología, pero al ser judío no podría ejercer, ya que esto implicaba que fuese profesor, es decir, un trabajador público. Sin embargo, tras un mes de estar estudiando medicina, decide cambiarse a la Facultad de Leyes. A pesar de estar estudiando ya leyes, Vygotsky comienza a asistir a las cátedras dictadas de Historia y Filosofía de la Universidad Popular de Cherniavsky, puesto que en la suya no se dictaban estas materias. En 1917, a la edad de 21 años, recibe su grado en los estudios de leyes. Ya a estas alturas, Lev era todo un políglota, puesto que además de su lengua materna dominaba otros 8 idiomas. Tras graduarse, retornó a Gomel para trabajar como profesor en distintas instituciones. Las revoluciones de febrero y octubre en 1917 sucedieron producto de la crisis económica y política que afectaba desde 1905 a la nación. Cabe destacar que esta oposición al gobierno zarista le abrió las puertas para poder participar de los espacios sociales y pedagógicos. Luego fundó el Laboratorio de Psicología de la Escuela del Profesorado de Gomel. Su trabajo allí sentó las bases para realizar psicología pedagógica y la metodología de la investigación reflexológica y pedagógica. Ambas fueron un hito importante dentro de su trayectoria.
Sus primeros ataques de tuberculosis ocurrieron en 1920, lo que motivó al autor a pedir ayuda a un amigo para que, en caso de morir, sus trabajos le fuesen entregados a Yali Eichenwald. Pero la vida da muchas vueltas y Yali se autoexilió por razones políticas y Vygotsky se recuperó. Posterior a lo sucedido, él decide cambiar su apellido, argumentando que descubre que su apellido proviene del pueblo vigotovo y que esto lo mantendría en mayor conexión con sus raíces. En 1924, a la edad de 28 años, se casa con Rosa Shmekova. Juntos procrearon a 2 hijas. Su esposa fue un gran pilar para él, sobre todo en los momentos más complejos de su vida. La Revolución Rusa fue mucho más que un cambio de sistema político. Tal situación le entregó la oportunidad de seguir trabajando en sus intereses, asimismo como el hecho de mejorar las condiciones de vida para los judíos. Aquello también le fue de gran ayuda. Ese mismo año, en 1924, emigró desde Gomel hasta Moscú, afrontando diversas problemáticas en el camino, tal como vivir en el subterráneo del instituto y recibir un salario muy por debajo de lo esperado. La troika de la escuela vygotskiana, compuesta por Luria, Leontiev y Vygotsky, realizaba investigaciones considerando las inquietudes de Vygotsky. El equipo de intelectuales trabajó arduamente para construir una psicología marxista, la que relacionaba la herencia cultural con el desarrollo cognitivo. Trabajando en el Instituto Komilov, se interesó por la defectología. Esta ciencia buscaba investigar aquellos déficits que quitaban autonomía a los individuos. Ya para 1925, el autor comenzó a dirigir el Laboratorio de Psicología para la Infancia Anormal de Moscú. Para ese entonces, Vygotsky afirmaba que la discapacidad era apreciable como un fenómeno sociocultural, puesto que la reparación dependía de cómo la sociedad y la cultura abordase el tema. Asimismo, aseguraba que la educación especial se proponía potenciar las positividades de cada individuo. Aún siendo el año 1925, Vygotsky se graduó como psicólogo gracias a su tesis La psicología del arte. Finalizando la década de los años 20, Vygotsky recorrió extensamente la Unión Soviética para enseñar sus conocimientos y colaborar en levantar nuevos institutos de investigación. Entre 1931 y 1934, Vygotsky escribió múltiples textos, entre ellos, por ejemplo, una extensa introducción a su obra Lenguaje y pensamiento del niño del epistemólogo Jean Piaget. Esto le sería de utilidad para realizar su obra Pensamiento y lenguaje. Por aquellos años además se dedicó a dictar cátedras sobre psicología infantil, las que luego aprovecharía para redactar un texto del que solo pudo concluir 2 capítulos. Lev Semyonovich Vygotsky muere el día 10 de junio de 1934 a la edad de 37 años, producto de complicaciones por tuberculosis. Sus restos se encuentran en el cementerio Novodevichy, ubicado en Moscú. El mismo año en que murió, se lanza el libro Pensamiento y lenguaje. El encargado de lograr esta acción fue su estudiante Alexander Luria, quien además escribió un epílogo para la obra. Tiempo después, las producciones vygotskianas estuvieron fuertemente censuradas por 30 años. Uno de los motivos por el cual decretaron esta normativa fue el hecho de que lo expuesto por Vygotsky contradecía varios argumentos de un ensayo realizado por Stalin en 1950. Para finalizar, vamos a hablar de uno de los estudios y teorías más reconocidos de Lev Vygotsky, que fue la teoría sociocultural de Vygotsky. Vygotsky toma como punto de partida la teoría que nos plantea Piaget, donde él nos dice que el aprendizaje se da de una forma cognitiva. Vygotsky no niega eso, él aporta que no solo es cognitiva, sino que el aprendizaje también se da mediante las relaciones sociales. De ahí el nombre a la teoría sociocultural, por esas interacciones que contribuyen al aprendizaje. Vygotsky también menciona que el niño no solo aprende mediante la interacción con personas, sino que también con los objetos que encuentra en su entorno, pueden ser físicos o sociales. Mediante estos instrumentos se desarrollan las capacidades interpersonales, que es donde dice que tenemos el primer contacto con las relaciones sociales, y luego se desarrollan las capacidades intrapersonales, que ya es el desarrollo de la personalidad. Respecto al proceso de aprendizaje, Vygotsky nos menciona 3 zonas de desarrollo: zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. La principal es la zona de desarrollo real, es donde parte todo, en la cual tenemos nuestros conocimientos previos, donde dominamos las capacidades y habilidades de esa zona. Es la base de nuestro conocimiento. A medida que vayamos avanzando, aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos, iremos progresando hacia la zona de desarrollo potencial. Durante este proceso se encontrarán los llamados andamiajes o andamios, que serán los recursos y personas que nos enseñan y brindan esos conocimientos y guiarán para que el niño por sí solo pueda desarrollarlos, como puede ser un docente. Esta parte del proceso es la zona de desarrollo próximo, que es el intermedio entre las otras 2.
Por otra parte, Vygotsky dice que aunque el niño puede aprender por sí solo, el apoyo de una persona con un mayor conocimiento le va a brindar elementos de su propia zona de desarrollo real, para que el niño pueda alcanzar la zona de desarrollo potencial. Después de que se llega a la zona de desarrollo potencial, se vuelve al punto de partida, que es la zona de desarrollo real, ya que al complementar todo este proceso, el niño ya adquirió los conocimientos, los aprendió, los hace propios y los domina, haciendo que estén dentro y sean parte de su zona de desarrollo real. Esta fue nuestra biografía de Vygotsky. Muchas gracias por su atención.